el tema 6, que lo vamos a dividir en dos bloques, uno relacionado con la Sevilla y el segundo que va a estar relacionado con arte y arquitectura principalmente. Bueno, pues este tema se llama Sevilla en el siglo XVI, la metrópolis del comercio transoceánico. Bueno, aquí tenéis una imagen de Sevilla en la que podéis reconocer pues la Torre del Oro. Este río que está aquí es el río Tagarete, que es un río, un afluente del Guadalquivir, que está ahora soterrado y pasa por delante de la puerta de Jerez y de Puente sería la antigua puerta de Jerez y la calle San Fernando, es lo que se corta por aquí. Ahí tenéis los caños de Carmona, el acueducto romano. Aquí tenéis la catedral, como veis es una representación, no es ideal. Y aquí tenéis, por un lado, el puente de Barcas, que es la antesala del puente de Triana, el castillo de sede de la Constitución, Castillo de San Jorge, y esta es la collación de Triana, el barrio de Triana, que se conocía como tal, se sabe de su existencia desde época musulmana, y aquí en medio lo que tenemos es la iglesia de la Señora Santa Ana, la que mucha gente considera la catedral de Triana. Sevilla es una población muy compleja y es que, como siempre, las novedades culturales del mundo llegan por los puertos y aeropuertos. ¿Por qué? Porque es donde se mueven las personas y es donde se mueven las ideas. Hay que decir que Sevilla era uno de los puertos más importantes antes de la Real Provisión de los Reyes Católicos de enero de 1503. En estas ordenanzas se considera la creación de la Casa de la Contratación para las Indias, las Islas Canarias y el África Atlántica. Y entre sus misiones, os voy un poco a traducir del castellano antiguo, porque esto que yo tengo aquí puesto no es más, es bastante fácil de entender, no es más que un texto en el cual se habla de lo que tenía que tener preparada la flota. Sevilla dice recoger y tener en ella, en la ciudad, todo el tiempo necesario cuantas mercancías, mantenimientos y otros aparejos fuesen necesarios para preparar todas las cosas necesarias para la contratación de Indias, para enviar a Indias todo lo que fuese conveniente y para recibir todas las mercancías y otras cosas que de allí se vendiesen. De todo lo que se tuviese que vender o se enviase y contratar a donde fuese necesario. Cuando dice otras partes, ya estamos hablando, digamos, entre Sevilla y el resto de la Corona de Castilla y el resto de Europa. Al ser la sede de la sede legal, digamos, de todo el comercio con América, se produce una gran migración que trae gente primero de Europa, posteriormente de América, gente que había ido a hacer fortuna y había vuelto, y junto a ellos pues llegan ideas nuevas, gustos, costumbres nuevos, etcétera, que poco a poco van a ir asentándose a la ciudad. La llegada de extranjeros hace que Sevilla sea una zona de permisividad social. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues que vaya a haber muchos matrimonios de conveniencia entre extranjeros y personas de un cierto nivel, muchas veces nobles. Los extranjeros fueron fundamentales. No se entiende el comercio de las Indias sin el rol que jugaron los extranjeros. Destacamos genoveses, portugueses, flamencos, florentinos, pisanos, etcétera, de los que han quedado una buena muestra en el callejero del centro de la ciudad, ¿vale? ¿Cómo lo vemos? Pues muy fácil, se asentaron en barrios y calles próximas a la catedral y a la plaza de San Francisco y al Salvador. Por eso, si os dais cuenta, muy próximo al convento de San Francisco, que es la actual Plaza Nueva, se encuentra la calle Francos. Justo delante de lo que sería la puerta del perdón de la catedral, tenéis la calle Alemanes, ¿vale? Y muchas más en el entorno de la ciudad. Eso es simplemente mirar el viario. Los genoveses fueron quizás el grupo más destacado en el que sobresalen dos grandes familias, los Spínola y los Pinelo. Estas familias pues, fueron muy importantes porque financiaron muchísimas expediciones a América, importaban granos, esclavos y llegaron a poseer un consulado propio en la calle Génova. La actual calle Génova se encuentra muy próxima a la calle Cuna, pero la tradicional calle Génova en Sevilla, la antigua, se situaba en el tramo que va de la calle Alemanes
de lo que sería la esquina de la catedral al arquillo, a lo que es el arquillo de la catedral, justo el punto donde se abre la plaza nueva por un lado y la plaza de San Francisco por el otro. Este tramito era la calle Génova. Muchos miembros de ambas familias ocuparon también cargos eclesiásticos. Los más destacados en Sevilla y son del siglo XVII son eh, los dos cardenales, Ambrosio y Marcelo Spínola, ¿vale? Y después también fueron hombres de guerra. Quizás el elemento más destacado, el personaje más destacado es el general Spínola, que participó con los tercios de Flandes en ese famoso cuadro de Velázquez de la rendición de Breda. Hay que decir que la influencia de este grupo de genoveses pues baja en función que sube la llegada de los flamencos, los procedentes de Bélgica, de Holanda, etc. Hay un grupo muy importante poblacional que era el grupo formado por las familias eclesiásticas. De hecho, en 1579 Sevilla tenía 38 conventos, 19 masculinos y otros tantos femeninos, en los que vivían unas 3.000 personas, lo que nos habla que la población conventual también era muy importante. Existen otras minorías que vamos a ver en estos temas. Uno, los moriscos. Los moriscos descendientes de los árabes eran encargados de la albañilería, la azulejería, los trabajos en madera y fuera de eso, pues panadería o cultivo de huerta. Por último, un grupo social muy despreciado fue el de los judíos conversos, ya que la población cristiana castellana desconfiaba mucho de ellos y se les criticaba porque practicaban y se les solía acusar de practicar el judaísmo en casa. Pensad que este grupo tenía un problema, que era su trabajo. Eran prestamistas. Los judíos podían utilizarla o practicar la usura, mientras que los banqueros cristianos no podían hacer eso. Es decir, con la usura podían pedir intereses mucho más altos a la hora de hacer un préstamo. ¿Esto qué hacía? Bueno, pues muchos de estos judíos o judío conversos eran muy ricos y encima lo que hacía para aumentar el odio era prestar dinero a gente que después no se lo podía pagar. ¿Cómo no se lo podía pagar? Pues, ¿qué hacíamos? Pues te acuso, si yo te debo a ti dinero y te acuso a la Inquisición y la Inquisición te considera culpable, pues tú tienes un problema y yo me quito una deuda. Hay que decir que muchos literatos fueron descendientes de estos judíos conversos. Sevilla es una ciudad de contrastes, entonces junto a la Sevilla del lujo y el poder creció a su lado otra de mendigos, prostitutas, ladrones, farsantes, timadores, gente que sobrevivía buscándose la vida y gracias a las cofradías de beneficencia. Hay que reconocer que toda esta clase social, todo este lumpen de mendigos, de farsantes, etcétera, está muy, muy, muy bien retratado en todo lo que es la literatura del siglo de oro. La vida del Buscón, Rinconet y Cortadillo, o si veis en la parte superior, pues tenéis el episodio de El Lazarillo de Tormes, en la que Lázaro se está bebiendo el vino del ciego hasta que el ciego se da cuenta y le da una paliza. Bueno, pues toda esa vida está muy bien retratada en este periodo en su literatura. Los esclavos, otro grupo imprescindible para entender la ciudad, y es que Sevilla era, tras Lisboa, la ciudad con mayor población esclava procedente de África, Canarias y Portugal, ¿vale? Pero estos esclavos se acabaron integrando perfectamente en la ciudad y de hecho, aparte de la súper conocida Hermandad de los Negritos, hermandad muy curiosa porque bueno, se funda en el barrio de San Roque, pero hay quien dice que las túnicas de esta Hermandad de los Negritos pues fueron luego copiadas por el KKK, el Ku Klux Klan, ¿vale? Para hacer su vestimenta. No solamente esta hermandad de negros, sino que en el último tercio del siglo XVI se aprueban reglas de otras dos hermandades, una de negros en Triana y otra de mulatos en el barrio de San Ildefonso, en el centro de Sevilla. Otro grupo que se mantiene en la ciudad es el de los descendientes de los musulmanes. ¿Quiénes son estos? Pues muy fácil, son aquellos que vivían en la Isbilia musulmana y que siguieron viviendo en la Sevilla cristiana.
Prueba de esa mezcla de ricos y pobres, tenemos una época de continuas revueltas marcadas por esas desigualdades que producía la carrera de India, ¿vale? Gente con muchísimo dinero frente a gente muy empobrecida. El caso que os voy a contar es el motín del pendón verde, que se produce en la calle Feria, en concreto en la iglesia de Omnium Sanctorum, y lo que se produce es una sublevación arrancando un pendón, una bandera de color verde de la capilla de los Cervantes, y los ladrones de esta bandera van pidiendo alimentos, comida, hacia el ayuntamiento. Esta rebelión fue muy llamativa porque a los 3 días se sofoca la revuelta matando a las personas que la habían organizado para poder volver a la injusta normalidad. Hay que decir que la calle Feria fue un foco constante y continuo de sublevaciones y de conflictos populares en busca de una mejora de las situaciones de vida de las clases más bajas. El urbanismo cambia muy poco, pero la gran novedad en el siglo XVI es que se producen las desecaciones de las lagunas interiores que había en la ciudad, que eran un foco muy fuerte de infecciones víricas, ¿vale? Entonces vamos a destacar la desecación de la laguna de la Alameda, lo que es la actual Alameda, que se hizo en el año 1574 y lo que pasó de ser un foco de infecciones por malas condiciones en las que se encontraba, de suciedad e higiene que se encontraba la laguna, se convirtió en un paseo arbolado presidido precisamente por las columnas de dos de los fundadores, digamos, de aquellos que vivieron la ciudad de Sevilla en sus orígenes, Julio César y Hércules, cuyas columnas a día de hoy todavía se pueden ver esas dos esculturas. Otro de los grandes cambios urbanísticos es la organización y urbanización de la Plaza de San Francisco. De este área vamos a encontrar primero la Real Audiencia, que era un órgano jurisdiccional de la Corona de Castilla, que lo establece en 1525 el emperador Carlos V, cuyas competencias eran judiciales en asuntos civiles y criminales. Junto a la Real Audiencia, hoy se puede encontrar que es el edificio que, si veis aquí en la fotografía, en este lateral, se ve con los mismos colores. Tenemos también la antigua cárcel real, que es un edificio del mismo periodo. El edificio está muy modificado, apenas quedan restos de la antigua cárcel real, pero el callejero de Sevilla otra vez nos ha dejado presencia y testimonio de la antigua calle. ¿Por qué? Porque esta calle pequeñita que sube por aquí se denomina Entre Cárceles. Se llama Entre Cárceles por ser la calle que cruzaba entre la cárcel de la Audiencia de la Corona, de la Real Audiencia y de la cárcel real que estaba en la calle Sierpe. El siguiente edificio es el ayuntamiento. Se comienza a edificar en el siglo XV por Diego de Riaño, que crea el arquillo y dos plantas recubiertas con relieves platerescos y nuevamente representaciones de personajes históricos, míticos, con heráldica y emblemas alusivos a los fundadores de la ciudad. Otra vez la imagen de Hércules y Julio César. Pensad que estamos en el Renacimiento. En el Renacimiento vuelven, que lo veremos posteriormente, vuelven a nacer los modelos, digamos, clásicos. Y no hay nada más clásico que un republicano, un senador romano como Julio César, tan importante para la ciudad como ya hemos visto, y un dios como Hércules, que está en esa mitología grecolatina, que es el supuesto fundador de la ciudad de Sevilla. En el siglo XIX fue ampliado el ayuntamiento y se utiliza una fachada neoclásica que se orienta a la Plaza Nueva tras la destrucción del convento de San Fernando, que era el que de San Francisco, perdón, que era el que se encontraba en lo que hoy es la Plaza Nueva, y al otro lado, en la Plaza de San Francisco, se coloca una continuación renacentista que es la que podemos ver en la actualidad. Este trocito que yo os estoy mostrando es el clásico y en esta imagen tenéis perfectamente la división. Esta parte, la del siglo XVI, y toda esta parte que es la realizada por Demetrio de los Ríos.
El tallado se comienza a realizar en el año de 1890 y es un tallado que está sin terminar. De hecho, del centro, del eje central, digamos, en el que queda el ayuntamiento nuevo hacia el lado de la derecha, podemos ir viendo cómo poco a poco van desapareciendo las tallas, comenzando por la parte superior, hasta que en esta zona de aquí no hay nada que esté tallado, están las molduras en bruto. Siguiente edificio sevillano, el Archivo de Indias. Es un edificio de varios nombres. Hay quien lo conoce como Casa de Contratación y otro Archivo de Indias. La Casa de la Contratación es el primer uso que se le da al edificio, ser sede de la institución que se idea por los Reyes Católicos en 1503 para promover y regular el comercio de la navegación con las Indias. El segundo, Archivo General de Indias o Archivo de Indias, es el uso que le da al edificio a partir del año 1785 el rey Carlos III, que lo que hace es centralizar, unificar los archivos, toda la documentación referente a la administración de las colonias españolas, que estaba dispersa entre Simancas, Cádiz y Sevilla. Hay un tercer nombre que es el de lonja de mercaderes, y es que los mercaderes solían hacer sus negocios en pequeñas tiendas que se encontraban en el alrededor de la catedral. Estas tiendas, cuando se crea la catedral, cuando se crea el Archivo de Indias, lo que hace es expulsar, digamos, a los mercaderes del templo. De hecho, en la Puerta del Perdón de la catedral, lo que sería la puerta de salida turística de la catedral, tenemos este relieve en el cual vemos la expulsión de los mercaderes. Este relieve, de gusto muy renacentista, lo que hace es recordar ese momento en el que los mercaderes fueron expulsados, digamos, de las fachadas, en este caso del templo, y son invitados a asentarse en la Casa de la Contratación. Esto se consiguió hacer en la catedral, no tanto en la iglesia de Salvador, donde en la Plaza del Pan hoy podéis ver cómo hay tiendas que han ocupado el espacio anexado a la pared de la parroquia de la iglesia del Salvador. Como veis, esta es la zona de la sacristía y debajo de la sacristía están estas tiendas que lo que hicieron fue primero ser tiendas temporales y al final ya se hicieron fijas. Una ocupación del espacio urbano por parte de los vendedores. Bueno, volvamos al Archivo de Indias. Es construido entre 1584 y 1598 por Juan de Mijares sobre planos de Juan de Herrera. Esta es una edificación con planta cuadrada y patio central también en forma cuadrada, sentado sobre un podio. Tiene 2 pisos de altura, combina en su exterior ladrillos rojos y elementos de piedra. El patio central está hecho en piedra. Hay que destacar del siglo XVIII la escalera realizada por Lucas Cintora, que está decorada en planchas de mármol. Bueno, pues aquí tenéis lo que sería la fachada. Esta es la que da la fachada. Esta foto estaría tomada desde la Catedral de Sevilla. Aquí tenéis la escalera realizada por Lucas Cintora unos 200 años después de la construcción del edificio. Aquí tenéis el interior, la planta superior, la segunda planta del Archivo General de Indias, donde todavía se ven las estanterías hechas en maderas nobles americanas con las cajas donde se guardaba la distinta documentación americana. Y en esta imagen de aquí lo que vemos es el patio de planta cuadrada y piedra por dentro del archivo. Entre 1999 y el año 2005 tienen lugar unas obras de conservación y recuperación del edificio muy importantes. La principal obra se realizó en un edificio antiguo que es anexo al archivo, que es la Cilla del Cabildo Catedralicio. Actualmente es el lugar donde hoy se pueden disfrutar de los 43.000 legajos repartidos con unas 80 millones de páginas y unos 8.000 mapas y dibujos que se pueden encontrar en estas salas. La mayoría de la documentación está digitalizada y hoy se puede acceder a ella a través de PARES, que es el portal de archivos españoles. De hecho, si pinchamos aquí, lo que accedemos es a la página web donde podemos acceder pulsando en búsqueda avanzada y filtrar por archivo. Aquí podemos
están todos los archivos que queremos encontrar y uno de ellos, el que nos compete en este momento, sería el Archivo General de India. Accediendo aquí y jugando con cualquier tipo de documentación, me vais a permitir que yo utilice Keta, que es un personaje con el que yo trabajé, un capitán de la flota de India que yo trabajé en mi tesis doctoral. Pues mirad, tenéis aquí algunos elementos. Mi tesina en mi tesis doctoral, no, en mi tesina de posgrado, pues tenéis aquí pues, sentencias, autos entre partes, autos fiscales, pleitos de la Casa de la Contratación. Tenéis información sobre este personaje y muy probablemente por las fechas pues serán familiares de aquel Amezqueta con el que yo trabajé, porque como veis aquí tenéis una fecha de 1664 que dudo que sea el mismo que estaba navegando entre 1626 y 1639. Puede pasar. ¿De acuerdo? Bueno, pues que sepáis que tenéis ese recurso, que se existe y ese lo que ha hecho ha sido acercar el archivo a todos los investigadores que quieren trabajar y necesitan a Sevilla como nexo entre la corona de Castilla y América.